Hola, yo soy Claudia Barrientos y hoy día te voy a hablar acerca de la entrevista. Lo importante y principal que tenemos que entender que la entrevista es el elemento más importante dentro de un proceso de reclutamiento y selección. Si bien es cierto, son importantes las pruebas psicológicas, son importantes también las pruebas de conocimiento, de aptitudes, inclusive cierto de inteligencia, lo más importante dentro de un proceso es la entrevista. ¿Qué quiero decir con esto? Ya pasaste, ¿cierto?, la evaluación curricular. Tu currículum ya fue revisado, por lo tanto cumples con el perfil solicitado para el cargo al cual estás postulando y te llaman a la entrevista. Y en la entrevista te las tienes que jugar todo por el todo. Tenemos que pensar que en la entrevista tenemos que causar un impacto positivo en el reclutador, en el entrevistador, que puede ser un psicólogo, puede ser también del área de recursos humanos o puede ser también del área técnica. Por ejemplo, un jefe de área, un supervisor o un gerente. Lo fundamental es que tú seas capaz de generar un impacto. Recordemos que la entrevista es en muchas ocasiones el primer contacto, ¿cierto?, que establecemos con la organización, con la empresa a la cual estamos postulando. E inclusive que son muchas las organizaciones que solamente utilizan la entrevista como el eje principal en su proceso de reclutamiento. Es decir, basan todo el proceso solamente en la entrevista. Por lo tanto, desde ahí, ¿cierto?, la importancia de causar un impacto positivo en quien nos está entrevistando. En ese sentido, tenemos que entender que la entrevista puede ser individual, que es la clásica, 1 a 1, puede ser una entrevista panel, donde estarás tú con 2, 3, 4, 5, inclusive 6 entrevistadores, pero esa entrevista panel se utiliza para cargos, ¿cierto?, de mayor jerarquía al interior de una organización, pero también encontramos las entrevistas grupales, donde el entrevistador dará una consigna en la cual tendrás que participar dando una respuesta o bien tendrás que participar con el resto, ¿cierto?, de los postulantes. Lo fundamental es que tenemos que entender que la entrevista es una conversación, es un diálogo que tiene un propósito definido y ese propósito es conocerte, conocer tus habilidades, tus conocimientos, tus competencias e inclusive, ¿cierto?, todo lo que puedas aportar a la organización. Tú como postulante y el entrevistador, cada uno de ustedes tienen un rol diferente. Pensemos que en primera instancia tú puedes ser el postulante, pero también pensemos que en algún momento tú también podrías ser el entrevistador. Por lo tanto, es fundamental tener muy claro cómo preguntar para poder obtener, ¿cierto?, la información que queremos acerca del postulante al cargo. En ese sentido, la manera de preguntar puede afectar positiva o negativamente esta conversación, este proceso. Por lo tanto, el éxito de la entrevista va a depender, por una parte, de la capacidad de escucha, pero también va a depender de la forma como realizamos las preguntas. Es por eso que las preguntas deben ser formuladas de tal manera que quien las está escuchando pueda comprenderlas fácilmente. Por otra parte, hay que tener presente que no debemos realizar preguntas directas hasta que tengamos la convicción de que el postulante nos va a entregar la información que requerimos. Eso quiere decir que no podemos hacer preguntas que induzcan negativamente el comportamiento del postulante o simplemente preguntas, ¿cierto?, que no sean directas ni claras y que lleven a la confusión a la persona que nos tiene que responder. Otro elemento fundamental es que existen dos tipos de entrevistas. La famosa, la clásica entrevista de selección y también la famosa y muy actual entrevista por competencias. ¿Cuáles son las características diferenciadoras entre ellas? La entrevista de selección efectivamente es parte, ¿cierto?, del proceso de comunicación interpersonal entre el entrevistador y el postulante. Pero recuerda que puede haber más de un entrevistador, así como también puede haber más de un postulante. ¿Cómo se comienza una entrevista de selección? El inicio considera que te cuenten de qué se trata el trabajo, cuáles son las características, cuáles son las funciones, atribuciones o tareas, ¿cierto?, que tiene ese cargo que desempeñar al interior de la organización, pero también te pueden contar, ¿cierto?, las características básicas o contenidos de la práctica a la cual estás estudiando.
postulante. Porque recuerda que no solamente es cierto cuando quieres postular un trabajo te pueden entrevistar, sino que también te pueden entrevistar cuando estás postulando a una práctica profesional o laboral. ¿Para qué se realiza la entrevista de selección? Se realiza para poder evaluar las posibilidades concretas que tiene el postulante para poder desempeñar las funciones y las tareas del rol de una manera correcta y satisfactoria. Dentro de la entrevista de selección vamos a encontrar tres tipos: la entrevista estructurada, la entrevista semiestructurada y la entrevista libre. La entrevista estructurada tiene como objetivo recoger información de forma sistemática y ordenada respecto al postulante. Cuando uno piensa en una entrevista estructurada, inmediatamente se te tiene que venir a la mente que es un cuestionario. Es decir, es una lista de preguntas que se le aplica a todos los postulantes por igual. En ese sentido, el entrevistador no tiene la autoridad o el permiso, ¿cierto?, de incorporar o sacar preguntas. En ese sentido, la entrevista estructurada es muy fácil de aplicar y es muy fácil también obtener éxito con ella porque sabes qué preguntar y tienes el listado, ¿cierto?, de temas muy ordenados que le vas a preguntar al postulante. Y como postulante no es tan simple, uno encuentra que esa entrevista es un poco rígida, muy cuadrada y extremadamente lógica probablemente. Pero aún así la puedes superar con éxito, siempre y cuando tengas claro que esta entrevista es muy estructurada tal y cual su nombre lo dice. Luego tenemos la entrevista más utilizada, que es la entrevista semiestructurada. Y efectivamente un 70 o un 80% de los reclutadores que trabajan con entrevista de selección y no por competencia funcionan bajo este modelo. ¿Qué significa una entrevista semiestructurada? Esta entrevista funciona con bloques temáticos o bien con grupos de preguntas, los cuales están orientados a conocer tu formación académica, tu formación o experiencia laboral, así como también certificaciones, cursos, competencias, habilidades, y a medida que te van preguntando acerca, por ejemplo, de tu formación académica, el entrevistador tiene permiso para poder incorporar preguntas o bien ir alterando el orden de los bloques temáticos. Ten presente que el entrevistador, al tener esta libertad, puede insistir en un tema en particular y te va a seguir preguntando hasta que le quede claro o bien obtenga la información que necesita para poder aprobar o rechazar tu paso, ¿cierto?, a la siguiente ronda. Recuerda que en las organizaciones puede haber más de una entrevista en el proceso de reclutamiento y selección y que el orden va a depender de la forma de trabajar del área de recursos humanos o bien de una consultora externa, así como también la cantidad de entrevistas a las cuales te puedes ver expuesto o expuesto. Pero ten claro que la entrevista semiestructurada es la que más se utiliza en el bloque, ¿cierto?, de las entrevistas de selección. Y luego tenemos la entrevista libre. Y la característica principal que tiene esta entrevista es que hay un supuesto de que si el entrevistador te aplica una pregunta abierta, tú vas a poder, ¿cierto?, expresar y exponer toda la información que se necesita para confirmar que eres o no el postulante adecuado. Por ejemplo, una pregunta de entrevista abierta o libre es: háblame de ti. Con esa pregunta nosotros tendríamos que abarcar quiénes somos desde lo personal, nuestros rasgos, nuestras características, nuestras habilidades, pero también tendríamos que hablar de nuestra formación académica, de nuestra experiencia laboral, de nuestra experiencia, ¿cierto?, en el ámbito universitario, cómo ha sido esta, por ejemplo, dónde realicé las prácticas, si participé de centro de alumno, a lo mejor participé de una organización o participé en misiones. Es decir, el háblame de ti es hablar acerca del mundo de la persona que somos. Luego tenemos la otra famosa entrevista, que es la entrevista por competencia.
Y efectivamente esta entrevista se ha hecho muy popular en los últimos 10, 15 años de reclutamiento y selección. Esta entrevista lo que busca es obtener información en base a preguntas que están orientadas a conocer conductas. Es decir, lo que esperan es que tú demuestres si tienes o no las capacidades, los conocimientos y las habilidades para cumplir con el rol o con el cargo al cual estás postulando. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de competencia, estamos hablando del saber hacer y del saber ser. Es decir, estas preguntas están orientadas a identificar tus conocimientos, cómo has aplicado esos conocimientos y además cuáles son tus habilidades transversales o habilidades blandas más preponderantes. Y esto el entrevistador lo hace a través de la indagación en diferentes historias en las cuales, cuando tú contestes, ten presente que debes cumplir con la STAR. ¿Qué significa la STAR? La STAR implica una situación que debe ser contextualizada. En base a esa situación, tú tienes que explicar qué hiciste, cuál fue tu comportamiento, cuáles fueron tus conductas y finalmente debes explicar y contar cuáles fueron las consecuencias positivas o negativas de ese comportamiento en particular. Entonces, cuando vayas a una entrevista por competencia, piensa en la estrellita, porque la estrellita te va a ayudar a contestar lo que espera, ¿cierto?, de una entrevista por competencias. Porque recuerda que todo comportamiento pasado predice comportamiento futuro. Eso quiere decir que si tú lograste hacer algo en el pasado, podrás hacerlo, ¿cierto?, en el futuro. ¿Cuáles son las competencias que buscan evaluar en una entrevista de este tipo? Primero, competencias individuales, que están relacionadas con el conocimiento, la flexibilidad, la tenacidad, la firmeza, la integridad personal, la capacidad para tomar riesgos y la independencia. Por ejemplo, un tipo de pregunta que evalúa competencia individual es: háblame de un momento en el cual el trabajo o la actividad que habías desempeñado fue cuestionada. Las otras competencias que buscan evaluar este tipo de entrevistas son las motivacionales, y estas están orientadas a evaluar claramente la motivación, la orientación al logro, la energía, la resistencia, la iniciativa, la proactividad y la capacidad de enfoque. Un ejemplo de pregunta de competencia motivacional es: ¿cuándo fue la última vez que sentiste que el trabajo realizado ha sido el más difícil, pero a la vez sentiste la mayor sensación de éxito? Las siguientes competencias evaluadas son las analíticas, y lo que busca identificar son el aprendizaje práctico, las habilidades en la toma de decisiones, la capacidad de análisis, la innovación, la resolución de problemas, el manejo de los conflictos y también la atención a los detalles. Un ejemplo de pregunta de competencia analítica sería: cuéntame un momento en el que identificaste una nueva mirada o un nuevo enfoque a una situación problemática. Luego tenemos el bloque de las competencias de liderazgo. Y acá, ¿qué es lo que quieren evaluar? Buscan evaluar aspectos como el liderazgo, la sensibilidad social, el pensamiento estratégico, el control de gestión y además la gestión de proyectos. Un ejemplo de pregunta es: ¿alguna vez has gestionado o manejado un equipo para conseguir un objetivo? Y si es así, ¿cómo lo has hecho? Claramente en estos minutos tú piensas: pero bueno, yo no tengo experiencia laboral. Pero recuerda que estas competencias se pueden ver en diferentes ámbitos. Si no tienes experiencia laboral, estas competencias las puedes aplicar a tu vida académica o bien a la misma práctica profesional. Y por último, dentro de las competencias evaluadas tenemos las competencias interpersonales. Y acá se mezclan las de liderazgo. Por lo tanto, las interpersonales pueden estar asociadas también con las de liderazgo, pero también agrega competencias sociales como la empatía, la inteligencia emocional, la asertividad,
la comunicación efectiva y, por supuesto, todas las habilidades que permiten el trabajo en equipo, como la resolución de problemas y el manejo de conflictos. Un ejemplo de pregunta sería: cuéntame una situación en la que trabajaste en equipo y alcanzaron los objetivos con éxito. Bueno, ¿qué es importante tener presente al momento de la entrevista laboral? Lo primero que debes identificar es si se trata de una entrevista de selección, que puede ser estructurada, semiestructurada o libre, o bien si es una entrevista por competencias. Y recuerda que si es una entrevista por competencia, tu respuesta tiene que estar basada en la estrella, el star. Tiene que haber una situación contextualizada, tienes que describir tu comportamiento y tu conducta, y finalmente no debes olvidar contar acerca de las consecuencias que tuvieron tus comportamientos. Te deseo mucho éxito al momento de la entrevista de selección.